Vamos a pasar a revisar un poco cómo ha sido el anuncio, el contexto de la muerte de Ali Jamenei. Sí o sí, es la gran noticia de este fin de semana. En la nota que veíamos recién, veíamos esta operación militar que tuvo un gran objetivo: desmantelar al régimen. ¿Y cómo? Asesinando al líder supremo Ali Jamenei. Y quiero, Carlos, que pasemos a revisar también cuál fue el momento en que la televisión estatal iraní confirmó su fallecimiento. Revisemos. امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیست های نابکار داغدارند و پیشقراول امت اسلامی. Para revisar y entender más la importancia de esta gran noticia, vamos a conversar con Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales. Ya lo vemos en pantalla. Ignacio, ¿cómo estás? Te saludo y quiero partir preguntándote lo que todos nos estamos preguntando en este momento. ¿Cuál es el impacto de una noticia como esta, la muerte de Ali Jamenei? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. El impacto es inmediato porque más allá de que no tiene un efecto definitorio sobre el conflicto, el haber matado a un líder religioso en una teocracia y haberlo hecho con semejante impunidad, por decirlo de alguna manera, implica una demostración de poder que después se extiende al resto de los ataques, en donde tanto Estados Unidos como Israel han logrado hacer una ofensiva sin tener bajas, y en principio habiendo logrado casi todos sus objetivos, se diría casi el 90%, porque no solamente se trató de Jamenei, sino también del jefe de las fuerzas terrestres de Irán, del jefe de la inteligencia, del jefe de esa estructura de construcción o de la Guardia Islámica, el ministro de Defensa, en fin, una serie de autoridades. Esto es un golpe devastador en términos políticos. Ahora bien, aclaremos algo. El proceso de reemplazo de los líderes ya estaba previsto, así que es prematuro anunciar por ahora el fin del régimen de los ayatolás. Ahora, hablando, Ignacio, buenos días, hablando de aquello de que el régimen ya tenía preparada su sucesión, ¿qué tan difícil es poder certificar que el movimiento que hay en Irán contra los ayatolás pueda tener éxito en un eventual cambio de régimen? Ayer hablaba justamente con fuentes dentro de Irán. El movimiento de oposición fue destruido prácticamente en las calles cuando en las semanas pasadas se desató una represión brutal en todo el país, y no solamente tiene que ver con los muertos que hubo en las calles, sino con los arrestos masivos. Las cifras de las organizaciones de derechos humanos hablan de hasta 35.000 personas asesinadas en las calles. Pero además, en los días de la represión se detuvieron entre 20 y 25.000 personas. Esas personas van a cárceles en donde después son asesinadas. Si hay un proceso judicial, que es una mezcla de proceso judicial y de proceso religioso, porque cualquier crimen contra el Estado es tomado como un crimen también contra la religión, y se procede a la ejecución. El número de muertos es enorme. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que preguntabas? Precisamente que el clima de miedo que se ha establecido dentro de Irán les alentó muchas de las protestas, que además tiene otro problema, y es que no tiene un líder, que no hay un líder dentro de Irán que canalice este descontento, ni dentro del régimen, entre los moderados por los sacados de lado, ni fuera del país, en donde la diáspora está dividida entre el nuevo Shah Reza Pahlavi II y el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, que tiene su sede en Europa, pero ninguno de los dos termina de representar ni de tener poder dentro. O sea, el componente esencial para poder anunciar un cambio de régimen son dos. Primero, que haya una organización de la oposición, y el segundo, que tenga poder militar. Y dentro de Irán el poder militar lo sigue teniendo la Guardia Revolucionaria Islámica, que es un ejército paralelo al ejército iraní, que además el ejército iraní está controlado también por el poder religioso. Así que prematuro, los golpes fueron muy fuertes, pero todavía falta juntar masa crítica como para anunciar que el régimen de los ayatolás está cayendo o ha caído.
Han estado rondando en la prensa en estos días, bueno, en estas horas mejor dicho, distintos nombres de posibles sucesores. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Quiénes podrían suceder a Ali Jamenei? A ver, no los voy a marear con nombres. El principal es uno de los hijos de Jamenei, pero todavía no está definido. Lo importante es que en Irán hay dos poderes, ¿sí? Uno es Jamenei y el otro es la guardia de la revolución, ¿sí? El Consejo de los Guardianes se llama, que son los que eligen a su vez son 12 miembros elegidos por Jamenei. O sea, este grupo ya está, es como la herencia política que mantiene el control teocrático sobre lo que pueda llegar a suceder una vez que se va muere el ayatolá, el líder principal. Luego hay otros ayatolas. Este Consejo de la Revolución designa a lo que llama la Asamblea de Expertos, son 88 miembros y tienen que reunirse para elegir a un nuevo ayatolá supremo, ¿sí? Insisto, son muchos ayatolas, eligen al gran ayatolá. Ahora bien, absolutamente todos los 9 candidatos que tienen posibilidades de asumir, no solamente fueron elegidos por Jamenei, sino que todos pertenecen a la línea dura, conservadora, antioccidental y por sobre todo fin a los métodos violentos, ya sea hacia el interior o la población, como en su antioccidentalismo son anti-israelíes, anti-Estados Unidos, todos ellos. Así que cualquiera sea la elección, Irán no cambia de rumbo en tanto el gobierno teocrático siga en el poder y todavía, como dije, estamos lejos de ver un cambio de régimen. Ahora, en ese contexto, Ignacio, hay un éxito militar, eso está a la vista, pero parece ser que el otro componente no va a pasar. ¿Qué va a suceder ahí? Porque si se mantiene el régimen iraní como tal y se mantienen las mismas autoridades con otros nombres, finalmente la operación militar no habría tenido mayor sentido, de acuerdo a lo que se dijo ayer durante el día. Es que es muy buena pregunta porque tenemos un antecedente. En junio hubo un ataque a 3 instalaciones nucleares de Irán en Natanz, en Isfahan y en Fordow. Se anunció como un éxito, se dijo que estaba terminado el plan nuclear iraní, pero hoy estamos viendo cómo se tienen que hacer ataques de nuevo porque aquello no funcionó. Vamos a explicarlo de una manera sencilla y breve. Irán es un país de 1.6 millones de kilómetros cuadrados con 90 millones de habitantes, en donde existen miles y miles de blancos, no solamente militares, sino de los grupos paramilitares como la Guardia Revolucionaria Islámica, hay ministerios, hay infraestructura. Todo esto hay que atacarlo para terminar con un gobierno, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Es que no se puede anunciar un éxito sobre la base de la eliminación de Jamenei, que digamos es un trámite sencillo, por decirlo brutalmente. Para rendir al régimen se tiene que tener resultados mucho más amplios, mucho más profundos. Es muy poco tiempo el que tiene Trump, tiene 48 horas por la ley de guerra. Después, si tiene que seguirle, tiene que pedir permiso al Congreso. Supongamos que no se lo pide porque es el estilo Trump. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Estados Unidos atacando a Irán sin involucrarse en una guerra que va a ser de desgaste y que los iraníes están dispuestos a seguir? Y cierro con esto para que se entienda el concepto. Los iraníes, el gobierno, el ayatolá, o los ayatolas, están dispuestos a hacer una guerra de desgaste porque saben que además el tiempo le corre en contra a Trump, porque sabe que tiene que demostrar resultados que no alcanzan con eliminar Jamenei, sino que tiene que demostrar ante sus pares, ante su opinión pública y su electorado, que todo este gasto de energía y de dinero y esta campaña militar no va a seguir y valió la pena. ¿Cuál es el resultado que exhibe entonces? La muerte de Jamenei no alcanza, tiene que haber algo más, una caída del régimen, una revolución popular que parta de estos ataques y que amenace la continuidad del régimen. Entonces los iraníes están jugando precisamente ese factor, que es el tiempo. Benjamín Netanyahu lo adelantaba esta mañana. Los ataques van a continuar hasta que caiga el régimen. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que veamos en Irán un sistema similar al que
hoy está en Venezuela. El chavismo sigue en el poder, Delcy Rodríguez está en el poder, pero bajo el mandato de Estados Unidos. ¿Crees que un sistema así podría funcionar en Irán como una alternativa? Otra buena pregunta, porque justamente por la pregunta anterior, una cosa es lo que necesita Estados Unidos y otra cosa es lo que necesita Israel. Israel tiene una amenaza existencial porque Irán quiere conseguir una bomba atómica y ahora es más posible, porque al abandonar las negociaciones puede decir yo también estoy en riesgo, entonces tengo que desarrollar mi bomba atómica. Israel necesita que sea destruido el régimen, a diferencia de Estados Unidos, que sería conveniente y sería mejor para ellos tener un gobierno afín, como el de Venezuela, como muy bien lo marcás. ¿Cuál es el problema? Esta falta de organización de la oposición y la falta de traidores dentro del gobierno. No hay una Delcy Rodríguez. Dentro del gobierno, de la teocracia, no hay un interlocutor con quien hablar y decir, bueno, sáquense de encima los ayatolas, vamos a hacer un gobierno nuevo. ¿Sí? La religión dentro de Irán funciona como el chavismo dentro de Venezuela. Abandonar la religión es muy difícil porque no tienen a nadie de reemplazo. Todos los moderados fueron expulsados del gobierno, baneados de la política o asesinados o presos. Entonces el escenario es muy diferente. Y otra cosa importante, el equivalente a estas imágenes que eran casi graciosas de las preparaciones de las milicias bolivarianas que se preparaban para defenderse frente a la de Estados Unidos, en Irán es muy diferente. La Guardia Revolucionaria Islámica está fogueada en el combate, está muy bien armada, mejor que el ejército de Irán, tiene 190.000 hombres preparados para el combate y además tiene lo que llaman las milicias Basij, ¿sí? Que son los cuerpos de fanáticos que tienen hasta 2 millones de miembros. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque Estados Unidos sabe que el régimen iraní puede resistir sobre esta base porque le alcanzan, por más que le destruyan los aviones y los buques y los misiles, les alcanzan con las armas de puños y con las armas livianas como para seguir manteniendo el control interno dentro de Irán. Y si no invade, si no pone las botas sobre el territorio, es muy difícil que pueda desafiar ese control que tiene la teocracia sobre el territorio y por lo tanto garantizar que haya un cambio al estilo venezolano. En resumen, no tienen con quién conversar, no tienen una Delcy Rodríguez, la Guardia Revolucionaria no son las milicias bolivarianas y hace falta involucrarse físicamente, en este caso en un lugar muy peligroso, para tener un cambio semejante. Ignacio Sánchez de Oca, te damos desde Santiago las gracias por la entrevista, por la claridad de lo que nos has expuesto. Buen día.